Oh, con todo gusto. Dios me los bendiga. Un abrazo a todos. Nos sentimos muy felices hoy nuevamente y compartir la palabra de Dios pues nos da mucha felicidad y mucho gozo. Y hoy vamos a continuar con la idea de por qué se alegró tanto Abraham al ver el día de Dios y el día de Jesucristo. Y ayer pienso que con la Biblia justificamos bien que el día de Cristo era su sacrificio, convirtiéndolo así en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a ver ahora sí, un elemento acerca de qué efecto tuvo esa muerte en nosotros. Pero antes de esto, vamos a orar. Bondadoso Dios y Padre, queremos darte gracias porque en esta mañana tenemos el privilegio de volver a estar aquí en tu santa y divina presencia. Queremos que nos hables a través de tu palabra, queremos que tú nos muestres tus bondades a través de ella y a través de tu palabra puedas crear un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Gracias por tanto amor, gracias por tu bondad, gracias por seguir teniendo misericordia de nosotros. Cumple tu promesa maravillosa, que tu gracia en esta mañana sean nuevas, tus misericordias sean nuevas y podamos ser alcanzados por tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a la carta a los Romanos. En Romanos, en el capítulo número 5, hay una declaración muy importante, muy importante, que yo quiero que usted y yo veamos. Yo quiero que usted y yo la podamos ver. Así que vayamos, por favor, a Romanos, al capítulo número 5. Romanos, capítulo número 5. Y quiero que note y también pueda escuchar lo que dice la palabra de Dios. Escuche esto es maravilloso. Romanos 5:10, escuche esto. Porque si siendo enemigos, oiga esto, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Uno de los efectos maravillosos, extraordinarios que recibimos todos los seres humanos a causa de la muerte de Jesucristo y que está a disposición de todos, mejor sería esto, la idea propuesta, que está a disposición de todos, es que somos reconciliados, reconciliados. Y cuando nosotros hablamos de reconciliación, lo que estamos tratando de transmitir a ustedes la idea es de que se vuelva a levantar una relación que ha sido quebrantada, que se pueda volver al estado original de una relación. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, allí al capítulo número 3 del libro de Génesis, nos damos cuenta que lastimosamente los seres humanos desde el jardín del Edén, aquel hermoso jardín donde fueron colocados Adán y Eva, allí se dio la triste caída de la raza humana. Y desde que el hombre tomó de aquel fruto y también la mujer, los seres humanos nos separamos de Dios. Los seres humanos huimos de Dios. Los seres humanos lamentablemente no buscamos a Dios. El pecado hizo separación entre Dios y los hombres. En Isaías, en el capítulo número 59 y el verso 2, allí está clara esta idea. Por favor, no pensemos que el pecado es inofensivo. Por favor, no pensemos que el pecado le hace algún bien a nuestra vida, bajo ninguna circunstancia. El pecado es terrible. El pecado trae miseria a nuestra vida. El pecado trae tristeza a nuestra vida. Y allí Isaías 59:2 habla de uno de esos efectos terribles del pecado. Oiga lo que dice la palabra. Mas vuestras iniquidades, es decir, nuestros pecados, han hecho división, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. El pecado nos separó de Dios. El pecado hizo que Dios guardase una distancia
no porque no amase a los seres humanos, no porque despreciara a los seres humanos, sino que Dios tuvo que tomar un espacio porque no quería, por su presencia santa, digna, de la cual habla Isaías también, allá en el capítulo 6, cuando lo ve y dice que el que estaba sentado en el trono se le llama santo, 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 a causa de su santidad. No puede estar con el ser humano pecador. Y el pecado nos separa de Dios. Y sabe, desde entonces, desde el jardín del Edén, nosotros pasamos huyendo, huyendo, huyendo de Dios constantemente, huyendo de Él, alejándonos de Él. El pecado nos lleva lejos de Dios. El pecado nos lleva a escondernos de Dios. Y esto hace que no haya una relación entre Dios y nosotros. No es posible. Pero allí mismo en el jardín del Edén, en Génesis 3, y yo lo que estoy haciendo es un resumen, allí mismo en Génesis 3, se nos muestra a un Dios que quiere la reconciliación. Y cuando hablamos de reconciliación, tenemos que tener claro que la iniciativa no parte de los hombres, sino que la iniciativa parte de Dios. Reconciliación. Dios quiere reconciliar así a toda la humanidad y estableció un medio para esa reconciliación. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y allí desde Génesis 3, cuando ya el hombre deja su miedo y se atreve a hablar con Dios, allí en Génesis en el capítulo número 3, se dice que Adán y Eva, que descubrieron que estaban desnudos y que se hicieron hojas de higuera, luego son cubiertos con las pieles de un cordero. Y ese cordero, al cual se hace ahí referencia en Génesis 3, es una alusión, es una referencia directa a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y vemos que desde el jardín del Edén, donde cayó la raza humana en pecado, se establece un método para la reconciliación y era el sacrificio de un cordero que prefiguraba el sacrificio de Jesucristo. Perdón. Y esto fue lo que sucedió. Jesucristo subió a la cruz. Jesucristo subió a ese lugar para reconciliarnos con Dios. Él pagó la deuda, porque el deseo de Dios, desde que el hombre cayó, el deseo de Dios, escuche, era que nosotros, volviésemos a sus manos, a sus brazos de amor. Ese era el deseo de Dios y sigue siendo el deseo de Dios. Es por esto que se llevó a cabo un sacrificio muy, muy grande, porque Dios quiere vivir en amistad con cada uno de nosotros. Perdonen. Así que es importante que nosotros tengamos clara esta idea. Somos reconciliados con Dios a causa del sacrificio de Cristo. Y todo el plan de salvación, donde por supuesto encontramos este concepto de la reconciliación, fue ideado por Dios. Y a pesar de que el precio era muy alto, oiga esto, a pesar de que el precio era muy alto, Dios no escatimó esfuerzo alguno para poder restaurar la relación que se había quebrado, que se había roto. Y sabe, cuando nosotros
vemos que es Dios quien recibió el agravio de los seres humanos, el que quiere volver a tener amistad con los seres humanos. Por supuesto que se nos despierta aquí en nuestro corazón una admiración extraordinaria, porque lo normal es que cuando nos hagan daño o cuando nos demuestran que nos desprecian, lo normal es que nosotros también perdamos interés. Pero donde el hombre le da la espalda a Dios, Dios sigue amando. Donde el hombre no responde ante el llamado de Dios, Dios sigue llamando. Y es por eso que Pablo lo dice de esta manera extraordinaria en Romanos 5:10. Y es clarito al decir, porque si siendo enemigos, porque éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados. Note el paso, el primer paso y el gran paso para la reconciliación es la muerte de Jesucristo. Por eso Pablo dice, porque si siendo enemigos, cuando no queríamos nada con Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Pablo no le queda duda al decir la otra declaración, mucho más estando reconciliados, es decir, estando amistados, seremos salvos. Oiga, seremos salvos. Ya no hay condenación de pecado que pese sobre aquellos que por la fe aceptan a Jesucristo como el Salvador y el Señor de sus vidas. Mucho más seremos salvos por su vida, por la vida de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Este concepto de la reconciliación es extraordinario porque hoy los que tienen una relación con Dios caminan con Dios como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé, como lo hizo Enoc. Todos los que tienen esa relación con Dios es porque Dios dio el primer paso y lo dio para que la ruptura que se tenía ya no fuese más. Y entonces el hombre tenga el privilegio de poder ir a su presencia. Es allí donde podemos recordar, y con esto termino, lo que dice San Juan 14:6, cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la declaración de nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino, el único camino. Para poder reconciliarnos con Dios, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el camino, el único camino para poder volver a estar en amistad con el Padre. Él es la vida, sí, porque Jesucristo puso su vida para que nosotros pudiésemos disfrutar de una vida abundante en su presencia. Por eso hoy ya no somos enemigos. Y yo alabo el nombre de Dios por esto. Hoy somos amigos de Dios. Y yo espero que usted, al tener esa relación con Dios, una relación de fe como la que tuvo Abraham, y ayer lo vimos, recuerde que allá en Santiago 2 se dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y yo espero que también de usted se diga lo mismo. Y creyó Roiner a Dios y le fue contado por justicia. Y creyó María, Hilda, Araceli, Ofelia, Dinia, Marlene, Elizabeth, Loida, creyeron Sandra, Cinia, Lupita, Jorge, creyeron a Dios y le fue contado por justicia y son llamados hoy amigos de Dios. Es decir, estamos ¿qué? Reconciliados. Pero la iniciativa divina y el gran sacrificio de Cristo demuestra el gran amor de Dios el Padre para con cada uno de nosotros y ese deseo que nunca ha cesado en su corazón de querer estar
con nosotros y de tener una relación con cada uno de nosotros. Así que uno de los efectos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que nos permite estar reconciliados, es decir, amistados nuevamente con Dios. Alabo su nombre, lo exaltamos, lo glorificamos, porque es posible hoy ser amigos de Dios por ese sacrificio maravilloso. Y hoy usted por la fe acéptelo. Hoy usted por la fe dígale, Señor, perdona todos mis pecados. Quiero cumplir tu deseo, porque no es nuestro deseo. El deseo de Dios de ser nuestro amigo, de que caminemos con Él y que vivamos en su presencia. Dígale, Señor, quiero cumplir su deseo. Perdona mis pecados. Ayúdame a no volver a cometer esos pecados, porque no quiero estar alejado de ti, no quiero estar separado de ti. No quiero, porque entiendo que separado de ti, nada, absolutamente nada puedo hacer. Así que hoy, querido amigo, hoy toma la decisión de ir a Cristo, de aceptar ese sacrificio. Reconoce que eres un pobre pecador. Todos somos pecadores. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. Y todos necesitamos el mismo, vamos a decirlo así, remedio. Necesitamos el sacrificio de Cristo. Y no hay distinción, no hay raza, no hay sexo, no hay religión, porque Dios no hace acepción de personas. Así que hoy, atrévete a ir a Cristo, a pedirle perdón y vuelve en amistad con Dios. Vamos a orar para ya cerrar esta parte y continuar con las oraciones, pero no deje pasar la oportunidad hoy de estar reconciliado, es decir, amistado con Dios. Así que si allí donde usted se encuentra, el Espíritu Santo está hablándole y le está recordando alguna cosa que te separa de Dios, y eso que te separa de Dios se le conoce como pecado, hoy puedes confesar ese pecado a Dios y Él va a volver a tener relación contigo, porque estás mostrando tú el deseo de caminar con Él, porque el deseo de Dios no ha cambiado. Quiere ser amigo de cada uno de nosotros. Así que cierre sus ojitos allí donde está. Yo le voy a dar ahí un espacio de unos 10 segundos, porque estoy seguro que Dios le ha estado hablando. Y usted dígale, Señor, perdona este pecado, así específico, Señor, perdona este pecado. Esto que me ha separado de ti. Porque no quiero vivir separado de ti, no quiero vivir huyendo de ti, no quiero tener miedo de ti, sino que quiero tener una relación contigo. Quiero, al igual que Abraham, que tú me declares, que tú me señales como tu amigo. Soy tu amigo, soy tu amiga. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el sacrificio que se hizo en la cruz con el único objetivo de volver a tener amistad. Gracias, Dios, por nunca haber cambiado tu deseo de amarnos y tener una relación con cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados y danos el privilegio de estar en tu presencia, vivir en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a no alejarnos de ti, a no tener miedo de ti. Te alabamos, te exaltamos, porque a través de la muerte de Jesucristo volvemos a tener amistad, se restaura la amistad y queremos permanecer en esta amistad. Caminemos de manera personal e íntima contigo. Danos ese privilegio. Bendice a todos los que estamos, Señor, en esta mañana, clamando, orando y esperando de ti respuesta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y hoy hay gran posibilidad de ser amigos de Dios.